Bien, señores, nos encontramos en la plataforma de Zoom, una de las más utilizadas actualmente a causa de esta cuarentena preciosa que nos ha sometido a todos en contra de nuestra voluntad. Y bueno, estamos haciendo uso de la tecnología y vamos a conversar hoy, siendo esta nuestra primera transmisión por aquí, con el arquitecto Khalil Michel Presbot, un colaborador nuestro de arquitectura radial que tiene y que lanzó recientemente un artículo sobre las consecuencias del COVID en el sector inmobiliario, habitacional, la arquitectura y la ciudad. Morel, buenas tardes, arquitecto Khalil. Buenas tardes, arquitecto. Un placer nuevamente tenerlo por aquí en Arquitectura Radial y como Luis le ha dicho en otras ocasiones, esta es su casa. Gracias por esa cálida recibir bienvenida, tanto Luis como Gleiner como los amigos que siguen por la plataforma digital Arquitectura Radial, aunque yo soy un habitué por radio también de el único programa especializado de nuestra clase de arquitectos. El arquitecto nos sorprendió el otro día que parece que iba de viaje. Estoy en sintonía y me envió un mensaje por WhatsApp. Así mismo es. Para que tú veas que no se pierde de ninguna de las programaciones de Arquitectura Radial. ¿Sabes que debería iniciar justamente felicitando este esfuerzo que ustedes hacen? Porque no es común en República Dominicana tener, creo que es el primero en su tipo, un programa especializado de arquitectura en esta dirección. La profesión del arquitecto fuera de nuestro país es reputada, respetada y tomada en cuenta en los momentos de tomas de decisiones. Pero aquí en República Dominicana estamos haciendo todavía, abriendo la trocha, abriendo el camino para que eso sea una realidad, y yo creo que ustedes son pioneros en esta dirección y esto merece un nivel de reconocimiento importante. Muchísimas gracias. Y viniendo esa palabra de usted, un hombre con tan vasta experiencia, es significativo para nosotros. Merecido. El motivo de la entrevista para hoy surgió a causa de un artículo que usted publicó recientemente. Creo que fue esta misma semana, ¿verdad? Correcto. Y trata sobre la ciudad post-COVID-19. Post-COVID-19. No será igual. Sabemos todos, claro, que el comportamiento de nosotros en la sociedad, cuando esto medianamente termine, porque esto no va a terminar de una vez, va a ser muy diferente el comportamiento, cómo hablamos, cómo nos reunimos, cómo nos higienizamos. Todo va a cambiar. Y así que vamos a iniciar con una pregunta simple. ¿Cómo ve usted el comportamiento de la ciudad luego de esta pandemia? Mira, como bien apuntas, el comportamiento de las ciudades son un reflejo directo al comportamiento y los patrones de conducta del ser humano. En ese contexto, así como bien apuntas de que el nivel y la forma de interrelacionarse, de comunicarse, de vincularse, hasta de enamorarse, va a cambiar, pues asimismo la ciudad va a ser impactada por este fenómeno de cambio y va a producir una respuesta morfológica y de patrón de conducta citadina en consonancia con estas circunstancias. No es la primera vez que pasa. Pudiéramos hacer algunas referencias históricas. Por ejemplo, recordemos que en el medioevo, la caída de la ciudad de Constantinopla, ustedes recuerdan, por supuesto, que el Imperio Romano se dividió en dos partes, el de Oriente y el de Occidente. El de Oriente, que fue el que más supervivió, tenía la ciudad de Constantinopla, la ciudad de Constantino, como el centro del eje, en donde era el punto de convergencia de todo el comercio, todo el nivel de convergencia de la parte de articulación económica de aquella parte de lo que se conoce hoy como Turquía. En ese contexto, el Imperio Otomano, estamos hablando del año 1453, pues con un producto que consiguió en Oriente, que era la pólvora, pues ideó lo que se conoció como la bombarda turca, que era un cañón de algunos 12 metros de largo, que disparaba proyectiles de granito redondo, bolas de unos 80 centímetros de diámetro, y esa arma logró derribar las murallas de Constantinopla que de forma milenaria habían resistido todo tipo de ataques. Eso tuvo como traducción, simple y sencillamente, que ya las murallas, que eran las que circundaban las ciudades, desaparecieron y dieron paso a la ciudad desamurallada, o sea, horizontalizada. Otro caso, por ejemplo, es el del modelo hotel Ford Model T de Henry Ford, que fue la que dio una reconversión
a la forma de hacer ciudad dispersa norteamericana, porque ya las distancias rebasaban los 30 kilómetros, que era la distancia mayor que se podía llegar con caballos de un solo tiro. Y eso Ajá. pues generó la ciudad horizontal. Pero en la parte sanitaria basta irse a la Inglaterra del siglo XIX, bueno, por ejemplo, Londres, que en ocasión de la epidemia del cólera, tuvo Sí. allí, identificando el vector por el ingeniero John Snow, el doctor John Snow, el vector del agua como elemento de contagio, pues una vez identificó esto, encargó al ingeniero Bassanget para la construcción de todo un sistema de alcantarillado que modificó toda la estructura urbana de esta importante capital, generando una ciudad nueva. Ante esta circunstancia, pues las ciudades en República Dominicana también tendrán un nivel de traducción en virtud de lo que está pasando con el COVID-19, que es una pandemia que ha llegado, como el resto de los países del mundo, con un vector fundamental de contagio. ¿Cuál es? Es el hombre, es decir, es el ser humano aglomerado. En ese contexto, si partimos de los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo de ahora recientemente celebrada cumbre de Hábitat 3, no sé si la conocen, Ajá. en donde Sí. se establece que más de 780 millones de personas viven en condición de hacinamiento y que el 53% de la población global vive en ciudades, evidentemente República Dominicana en sus ciudades es un reflejo de esta condición. Entonces, el hacinamiento que está por doquier en las ciudades dominicanas, pues es un caldo de cultivo perfecto para la propagación y para pues la expansión del COVID-19. Ante esta realidad, es imposible que las ciudades sigan siendo igual después del COVID-19. No, imposible. Imposible. Excelente. Morel. Bien, arquitecto, yo leyendo su artículo justamente en el día de hoy y viendo realmente la cronología de eventos que usted menciona ahora mismo y en función a lo que usted escribió, me pongo a pensar, por ejemplo, en dos factores. Yo tengo, verdaderamente son tres preguntas, pero no las puedo extender todas de un solo tiro porque entiendo que hay que desarrollarla cada una de ellas. La primera es que en función al cronológico que usted decía, entendemos que la realidad del pasado es muy diferente a la realidad de hoy. Ya vemos cómo esta situación se ha, digamos, manejado totalmente diferente a nivel mundial y local en cada país. Y yo sé que, obviamente, después de esto van a haber muchísimas cosas que se van a surgir, o sea, que van a surgir en lo adelante por la parte, por ejemplo, social, lo que usted mencionaba, y todo lo demás. Pero, ¿qué usted piensa en este caso sobre el uso, por ejemplo, de la tecnología en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, la conformación, en este caso arquitectónica y social, con relación a lo que usted estaba diciendo hace poco? La tecnología juega un rol determinante porque, como bien apuntas, es una de las ventajas comparativas o competitivas que podemos presentar en la era contemporánea respecto a la pasada. Recuerde que no es la primera pandemia. Por ejemplo, en el pasado pudimos hablar de la fiebre amarilla, la peste bubónica, que era aquella que le salían los bubones horribles en la piel a la gente. 1349 por ahí. Correctamente. Y que lejos de lo que la gente piensa o pensaba que era un tema de un castigo, de ahí es que viene que sale la gente a flagelarse con látigos para supuestamente purgar y expiar las penas. Resulta que cuando iban desplazándose las ratas, que eran el vector de contagio, iban detrás de los flagelantes. Entonces, en vez de mutilar la peste, lo que hacían era esparcirla. Pero la tecnología juega un rol fundamental en este contexto porque genera la capacidad de planificación, sobre todo, y de prevención. Fíjense, y hay en eso que ser justos, fíjense que en países más desarrollados que República Dominicana han tenido un nivel de administración no tan efectivo o menos efectivo que el que hemos tenido acá. Porque aquí todavía, a la fecha que estamos haciendo este programa, rebasamos los 2,000 y tantos de casos y 100 y tantos de decesos. En países desarrollados como Estados Unidos, solamente en Nueva York hay más de 70,000 y tantos de casos, con 3,000 y tantos de muertos, que es espeluznante. En ese contexto, en el país, y circunscribiéndonos al tema arquitectónico, la tecnología en cuanto a la planificación, a la concertación y coordinación de acciones y el uso de materiales de innovación en virtud de ella misma son la solución. Para que tengas una idea, nosotros hablábamos, por ejemplo, de que las autoridades en la conformación de esta articulación juegan un rol determinante.
Y usted me dirá, pero ¿y cómo va a resolverse el tema del hacinamiento en virtud de tecnología y de autoridades? Sí. Muy simple. Los 3 niveles. Primero, el gobierno local, es decir, los ayuntamientos. Segundo, el poder ejecutivo con su fuerza de acción en el territorio para la implementación. Y tercero, el sector privado. Iniciemos por la parte principal, por el principio. El gobierno local. Circunscribámonos al ayuntamiento del Distrito Nacional, por decir solo algo. Tenemos la Control de yuca, territorio. la yuca, la chorrera, el manguito, los praditos. Hay una serie de bolsones de hacinamiento, Manganagua, en el centro de la ciudad, con un importante cúmulo de personas. El ayuntamiento, haciéndose acompañar de las agencias de cooperación internacional, de las agencias de organización de territorio, como es el caso de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, que es en República Dominicana, también la Liga Municipal Dominicana, y todo este compendio, universidades, facultades, profesionales de la arquitectura, pueden tomar y realizar proyectos vía concurso, vía propuesta, vía área temática para el rescate urbano, y todos los que son arquitectos y nos siguen por acá por las redes se darán cuenta y entenderán lo que es esto, el rescate urbano de reingeniería urbana para estos sectores. Que toda vez se constituya, por decir algo, la yuca tiene en Naco 21,000 metros cuadrados y el último censo estableció y arrojó algunas más de 300 familias en unidades habitacionales que no rebasan los 25 metros en 2 niveles, como mucho 3. Si se organizase aquello de manera de uso intensivo del suelo, pudiéramos generar que allí donde habitan 4 o 5 familias pudieran habitar 10, 12 en el mismo marco territorial. ¿Correcto? Me sigue, Luis, ¿verdad? Perfecto. Y organizando toda la parte vial, generando espacios internos que sirvan para el ocio y también para acoger más dominicanos allí. Ojo, que allá vamos. Entonces, toda vez que el ayuntamiento tenga identificado el plan, ¿verdad?, discutido como establece la ley 176-07 de la competencia territorial que tiene y aceptado por toda la comunidad, pues se reubicarían ahí mismo esos moradores que están en esta parte. Entonces usted me preguntará, pero bueno, ¿y cómo vamos a garantizar que ese nivel de territorialidad, el precio, el costo de la tierra, sea pues garantizado para que pueda venir otra gente a comprar o poder identificar a estos moradores? Ahí entra el Poder Ejecutivo. La ley 189-11, que establece el desarrollo inmobiliario de República Dominicana, que es la contentiva para el fideicomiso, puede generar, como lo hicieron con el peaje, como lo hicieron con la autopista Juan Pablo II, como lo han hecho con 1000 elementos para temas financieros como estructura pues jurídica, puede constituir un fideicomiso para aguantar, soportar, tener, ¿no?, el tema de la tierra contenido allí para su futuro repago. En ese contexto, por la capacidad ejecutiva que tiene el gobierno, va a permitir que los que están allí viviendo puedan ser reinsertados ahí y van a liberar terreno para los que puedan venir. Entonces, ahí viene la tercera parte, el sector privado. De esa manera, esos 21,000 metros que dije de la yuca de Naco, con los que están viviendo allí, pudieran estar reubicados en 11,000 metros y van a liberar 10,000 metros. Yo le pregunto a usted, amigo Luis, amigo Gleyber, ¿cuánto puede valer un fondo de 10,000 metros en el pleno corazón de Naco? Yo creo que eso dependería del metro cuadrado, pero... Ajá, ¿cuánto? Sí, anda. $1,200 el metro cuadrado por ahí. Bueno, entonces estaríamos hablando aproximadamente de unos 12 millones de dólares. Excelente. En ese contexto sería de altísimo interés para el sector privado, pues entonces genere niveles de rentabilidad en lo que es la vivienda de interés social. Y con eso, ¿qué estás haciendo? Estás erradicando el hacinamiento, estás dignificando a esos dominicanos, estás pues conculcando, matando, enajenando el vector de contagio, y aquellos que vivían en condiciones paupérrimas en 25 metros, familias de 5 y 6 miembros, pues van a vivir ahora en 50, 55 metros y vas a dignificar al dominicano y vas a erradicar el vector de contagio. Eso solamente es la parte habitacional, por decir solo una medida. De ahí se desprenderán entonces la parte de transporte, la parte de digitalización de los servicios de consultoría y todo lo que tiene que ver con la ciudad dominicana.
Y eso que yo le agregaría también ahí, Luis, y disculpa que yo sé que tú vas a hacer una pregunta ahora, que también se le puede agregar un componente que recientemente estaba leyendo algo justamente hoy en donde Google no, en este caso Android y Apple van a hacer una unificación estratégica en donde ellos van a combinar todas las ubicaciones, vamos a decir, de celulares, no sé de qué manera lo harían ellos, ¿para qué? Para tener una data, una métrica de cómo hacer que los espacios realmente de confinamiento de personas puedan disminuirse de cierta manera, porque si se fijan, la única manera de uno poder controlar el territorio de una manera eficaz y totalmente actualizada en tiempo real es si se utilizan mecanismos como los que se podrían utilizar con las plataformas digitales y en este caso los celulares, que como todo el mundo lo tiene, todo el mundo anda con un celular. Esas alarmas se pueden disparar en cualquier momento en donde haya un cúmulo inmenso de personas, en donde las autoridades pudieran tener un control de decir, no, espérate, aquí hay un foco de atención bastante alto de personas que están ahora mismo llegando a este punto vamos a decir, en este territorio, en esta zona, y que de cierta manera, si se llegan a utilizar algunos mecanismos de control, por ejemplo, de cúmulo de personas en lugares donde quizás la presencia del Estado o la policía o cualquier tipo de institución, hasta los ayuntamientos en este caso, no puedan estar vigentes o presentes, la tecnología sí lo haría, y lo haría quizás en este caso 24 horas, que es la ventaja que se tiene ante la parte humana. Ese era el punto que le quería como conectar a la parte que decía el arquitecto Khalil, que podría complementar perfectamente el contenido de la explicación que daba hace un minuto. Pero yo le veo una debilidad a eso de Google y de Android. Bueno, es la misma empresa. Porque una persona puede tener hasta 3 celulares, entonces tú vas a pensar que ahí hay más de una persona. Si tú lo mides a través de teléfonos celulares. Eso puede ser. Fíjate que Android tiene una ventaja y Apple, que es la de que puede, vamos a decir, purgar la información. Tú tienes, por ejemplo, yo tengo tres celulares ahora mismo, y eso es de lo que tú dices, pero esos tres celulares no pueden estar en todo el tiempo. Por ejemplo, si tú tienes 3 celulares, se supone que 3 celulares no pueden andar en iguales condiciones todo el tiempo. Al trabajo, a la calle, a la oficina, a un supermercado, no pueden andar los 3 en un solo momento. Por lo tanto, esa información se purga. O sea, exactamente, esa información se tendría que purgar para no tener que tener duplicidad de personas. Arquitecto. Cuénteme, director hermano. ¿De qué manera puede alterar esta situación de la pandemia al diseño, tanto interior como exterior? Esa es una pregunta muy buena, porque hay todo un mundo completo de concepciones arquitectónicas y de patrones de comportamiento que van a variar en virtud de la presente crisis. Por ejemplo, va de lo general a lo particular. Yo tengo prácticamente 3 semanas confinado en mi casa que no he vuelto a salir. Tengo 3 semanas que no me pongo un par de zapatos, ¿verdad? Acuartelado ahí. Acuartelado en este retiro precautorio. Ahora ¿Ni al supermercado? He ido al supermercado, pero fue antes. Ya después de ahí prácticamente nada. No ahora bien, ¿qué acontece con esto? Me ha correspondido generar 2 actividades que por lo general las hacía parciales, no tan vinculadas. Primero, me he puesto a aprender a cocinar con mi esposa. Sí. Pero usted sabía hacer huevo anteriormente, ¿verdad que sí? No, yo sabía hacer un suculento plato de conflé con leche, más nada. ¿Cómo? Sí. Y lo segundo... Usted es un estudiante avanzado. Bueno, lo esperamos en este nivel de desarrollo. Ya y lo segundo es que yo siempre he sido muy vinculado con mis hijos, pero tengo mi bebecito ahora que apenas tiene 1 año y 2 meses, y entonces me ha correspondido atenderlo en esta primera infancia muy de cerca. Eso me ha generado una reconcepción absoluta de lo que es la concepción del espacio, del habitáculo, de la vivienda, como tal cuando hay niños pequeños. ¿Por qué? Porque la curiosidad del bebé que todavía no sabe caminar, pero que ya tiene movilidad, la gruesa, ¿no? Que gatea, que agarra, que curiosea, me indica a mí que en la casa hay que dejar obligatoriamente, así como yo hacía hace, ¿qué te digo?, desde 15 años hacia acá, que vi el incremento de la capacidad de compra de ropa de la gente y de la pandemia en cuanto a ese vicio, sobre todo de las mujeres, de comprar ropa.
que haga unos closets vestidores bastante grandes en cuanto al diseño del habitáculo, pues las familias que tengan pues niños, familias iniciales, hay que dejar espacios donde ellos estén desprovistos de todo riesgo para que sea por lo menos un espacito de 250 por 250 que pueda ser un cuarto de servicio o parecido para que ellos puedan tener una especie de corral o de área de juegos específica. Eso es más efectivo que cualquier nivel de sala, de estudio, porque toda la atención de la casa se centra en ese muchacho. Entonces, eso te lo deja ya la crisis. Ahora bien, en cuanto al establecimiento del diseño en el espacio exterior, lo propio. El dominicano, por su tema cultural, es muy vinculante, es muy social, es muy conectivo. Sin embargo, con esta pandemia, eso va a disminuir. Entonces, tendremos que acostumbrarnos, claro, tendremos que acostumbrarnos ya a no ver, por solo decir algo, los espacios de conflagración o de conexidad en el espacio urbano como los grandes centros de acopio de personas. Ya ese tema, una experiencia bellísima que se daba en el Mirador, que más de 25,000 personas caminaban todas las tardes allí. Usted va a ver eso, pero lo va a ver de una manera disminuida, porque ahora va a haber que generar espacios para el ejercicio en cada uno de los habitáculos, porque la gente va a quedar un tiempo de trauma con esta pandemia. Y así usted tendrá una serie de traducciones que serán pues acogidas por los consultores de arquitectura, en este caso nosotros los hacedores de ciudad, para que tengan expresión certera sobre la situación de la sociedad. Tú sabes, Luis, que ahora que Khalil habla justamente sobre eso, yo recuerdo que en algún momento, tanto en el programa como me parece que la vez pasada, habíamos hablado de que a nivel histórico siempre se le ha dado mucha importancia a ciertos espacios en la vivienda por un asunto, vamos a decir, popular, porque mayormente la gente le da mucha importancia a lo que es la sala y el comedor por un asunto de que es la introducción de la casa y prácticamente como la presentación, por decirlo de alguna manera. Pero si se fijan, ustedes o sea, viéndolo por ejemplo desde el punto de vista de horas por el día, la mayor parte del tiempo la gente la pasa en las habitaciones por un asunto lógico de que hay que descansar de 6 a 8 horas mínima diariamente. Así es. Seguido de eso de otros espacios como son la cocina, que es el espacio que sirve para cocción de alimentos, y tercero, y quizás no muy lejano, la parte del comedor donde la gente se sienta o las personas se sientan a comer, o su eventual caso, por ejemplo, en un kitchenette o en otro tipo de área. Lo que hace, Khalil, que realmente el concepto de diseño en lo adelante o partiendo, por ejemplo, de algunas situaciones ya que se han presentado en el pasado y, por ejemplo, ese que te mencioné ahora mismo, va a ir cambiando por un asunto ya de que mientras más compacto es el espacio, mientras más específico de lo que uno necesita, o sea, mayor provecho uno le da, por ejemplo, al espacio. Porque yo estoy seguro que quizás ahora, no sé si te ha pasado a ti, pero yo supongo que a mucha gente le ha pasado, ahora la gente quizás le da más uso a la sala por un asunto de que como todos están en la casa, ¿verdad? Hay pocos espacios donde uno puede, por ejemplo, converger, porque todos no se van a meter en una habitación, ¿verdad? No todos se van a meter, por ejemplo, en la cocina, pero la sala, que siempre fue el espacio que se diseñó para recibir visitas, para estar con personas dentro de la casa, ahora sirve realmente, ahora sí se le da el uso realmente como tal, o como se fue diseñado realmente, pero la mayor parte del tiempo... Me encanta ese planteamiento que tú has hecho. Me fascina el planteamiento que tú has hecho. Claro, porque efectivamente hace un mes, 2 meses, cuando esto no había llegado al país, la sala prácticamente se había constituido en un espacio de lujo en los habitáculos, porque en un ente productivo, ¿no? Estoy hablando en un rango desde los 23, 24 años hasta los 65, que es la vida productiva promedio del dominicano, pues se pasa un alto porcentaje del tiempo de las horas del día fuera de la casa. Cuando llega a la habitación, baño y closet, ese es el espacio. Pero ahora con esto, ahora vuelve y cambia, porque cada vez más entonces vamos a vivir hacia adentro. Es una realidad. Sí, incluso hemos movido o hemos trasladado la tecnología, que es el televisor de la vivienda, en ciertos casos, hacia la habitación, para que no dañen los muebles, como dicen la gente. En los muebles que nadie se sienta. Ya lo saben. Mire, yo estuve leyendo un artículo muy interesante que publicó el New York Times hoy. Me lo compartió Erinia Peralta, una compañera de amiga. Sí. Salió diputada porque ella estaba aspirando.
Ella no pudo salir. Caramba, qué pena. Se perdió una gran diputada del Congreso Nacional y la República Dominicana. Así muy es. Buena, muy buena. Sí. Entonces, el artículo trata sobre qué nos depara nuestra futura oficina. Cómo vamos a utilizar las oficinas y cómo los empresarios y los dueños van a recibir a los empleados a la hora de que ya comience a ingresarse nuevamente la regularidad al trabajo. Yo anoté varios puntos aquí que trata sobre una limpieza mucho más profunda y un distanciamiento en los espacios de trabajo. Usted sabe que en un momento los cubículos de trabajo, y actualmente todavía en las instituciones públicas, un cubículo tiene 90 por 90 por 70, ese algo es el así. estándar. Una 90 cosita centímetros pequeña. de ancho, exactamente, 10 60 personas. de la plataforma, sí. Sí. Y usted tiene 10 personas, una al lado de otra, que solo divide una mampara de 10 centímetros. ¿Me siguen? Claro, claro sí. Se escuchó un poquito... veo la imagen frisada. Sí. No, te escucho bien. Sé cómo ofensó. No, se escucha bien. Entonces, continúa. Lo que plantean los estudios que realizaron en este artículo es que las empresas lo que van a hacer es ingresar a los empleados escalonadamente. Lo van a dividir por equipos, van a eliminar lo que es el trabajo horizontal, que era por lo que se estaba abogando mayormente ahora, obviar ya esas divisiones de oficina y trabajar todo el mundo en un mismo plano. Eso va a ser muy difícil ahora. Y también le agregaron la parte de la tecnología en el caso de los ascensores. Van a disminuir la cantidad y van a tratar de que no se toque ni un botón ni se le dé a ninguna maniqueta para poder ingresar a ningún espacio. Esas son medidas que se están tomando desde ahora para futuros diseños que vienen por ahí. ¿Cómo usted ve ese tipo de elementos son, pienso, para aquellos empleados que son indispensables tener de forma presencial? Pero puedo anticiparle que un altísimo porcentaje de todos los trabajos de consultoría, de generación intelectual, de todo lo que tiene que ver con el trabajo de mesa, que es de producción, va a ser como estamos nosotros interactuando, vía digital, vía virtual. Cada vez más los habitáculos de espacio de trabajo dentro de casa serán una realidad. De hecho, hay todo un nivel de repensamiento en esa dirección, porque al margen ya de lo que establece la pandemia como regla obligatoria, ya venía un nivel de repensamiento de lo que eran las ciudades del futuro, donde ya el vehículo que es autotripulado es una realidad, donde los elementos de cosecha y la robótica como elementos de administración de lo que es la producción general es una realidad, en donde cada vez el ser humano va siendo confinado a lo que es su habitáculo y se va disminuyendo la necesidad de que éste se exponga al medio ambiente y a la interacción. De hecho, tengo hasta un criterio en cuanto a eso, sin condenar en modo alguno ninguna preferencia pues, sexual. Es que pienso que toda la regularización, tanto del comportamiento lésbico como del comportamiento homosexual, como de estas tendencias que van hacia el distanciamiento del ente humano como tal, lo que procuran es justamente la disminución de la población mundial. Porque si la gente no se junta, si no tiene contacto, pues la probabilidad en el tiempo, aunque parezca poca, pues disminuye lo que es el tema de la sobrepoblación, que es un elemento fundamental para poder optimizar los recursos que establece el ser humano. Los escucho bien, perfectamente, pero es como dices. Perfecto. Lo escucho, pero no lo veo ahora. Sí. Khalil, se le fue el video. Sí, solamente tiene que activarle el video. ¿Puede sabes, continuar? Luis? Sí, Luis, tú sabes que entonces, eso que tú dices realmente... para terminar ahí... Sí, está bien. Pero te decía, yo pienso, por entonces, ejemplo... en ese contexto, que es la tendencia que va en esa dirección. Esto ha venido a adelantar un tema que ya pues estaba proyectado. A mí me gusta mucho verificar el cine como una ventana expedita a lo que será la realidad del futuro. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, tal vez yo le llevo a ustedes 5 o 10 años, yo recuerdo que uno veía a James Bond cuando era Roger Moore. La gente deja de estar averiguando aquí. Me ayudé ahí.
Yo recuerdo cuando yo veía a Roger Moore, que era el agente 007, James Ese fue el Bond. primero. No, el primero fue Sean Connery. Sí, Roger Moore Eso fue un gancho, eso fue un gancho, sí, para ver si que él estaba autorizado. Y caí, pero caí adrede, porque para decir que el primero que fue Sean Connery fue inspirado en el Playboy dominicano, Porfirio Rubirosa. Su traje, incluso el carro que usaba el Aston Martin y todo, era el de Porfirio. Pero bueno, la idea es que yo recuerdo que James Bond hablaba por un reloj que comunicaba y tenía un teléfono en ese tiempo, un reloj. Ahora no todo el mundo tiene uno de esos. Entonces, hay cosas que uno veía en el cine cuando era niño que son hoy la cotidianidad. Y el cine hoy te va mostrando que hacia donde se dirige el mundo es hacia esa despersonalización del contacto entre seres humanos. Y todo va en el orden virtual, justamente procurando lo que ustedes establecen del incremento de la tecnología y de que cada vez haya que quedarse más en casa. El miedo de los empresarios con el tema de trabajar desde la casa, el teletrabajo, era que podían ser holgazanes los trabajadores desde su casa. Y en esta pandemia ha resultado ser lo contrario. Claro. Hay una productividad que ha sorprendido a la mayoría y por eso seguramente que van a hacer el escalonamiento de empleados para nuevamente poder ingresar al espacio de trabajo. ¿Usted sabe qué renglón tendrá que adaptarse también a esta nueva realidad? Efectivamente, nuestro de la arquitectura y la consultoría arquitectónica. Sí. Porque nuestro trabajo, que tiene un altísimo componente técnico, ¿verdad? Excelente punto. Pero que también tiene un altísimo componente de sentimiento, de arte. No obstante esa realidad, necesariamente tendremos que adaptar nuestro quehacer como arquitectos a poder interactuar con los superiores, con nuestros jefes, con nuestros clientes, con nuestros suplidores, que ya a ese nivel, tal vez, oigan lo que estoy diciendo, tal vez de espontaneidad, de creatividad, va a tener que descender. ¿Ustedes saben por qué? Porque el arquitecto, sobre todo en República Dominicana, que nos enseñan a diseñarlo todo. Ustedes que, igual que yo, son fruto de las escuelas dominicanas, pues a nosotros nos enseñan que hay que diseñarlo todo. Yo recuerdo Cuquito Moré, Juan Mubarak, Bencián Benjil, etcétera. Hay que diseñarlo todo. Yo recuerdo que en una de mis visitas a la ciudad de Miami, con Urbana, que es prácticamente la que ha definido la skyline de la ciudad, ¿ustedes saben cómo decían ellos? Lo contrario a eso. Todo está diseñado. Los arquitectos somos compositores. ¿Por qué? Y recientemente estuve en Toronto en un estudio muy importante de arquitectura. Y un diseño de ellos prácticamente es una composición del diseño de muchos. Bueno, mira, estos son los modelos de puerta que hay. Tú no vas a inventar una puerta. Estos son los modelos de baño que hay con los tiles, o sea, las losas. Tú no vas a inventar nada de esto. Estos son los modelos que hay, los patrones de piso. Tú no vas a inventar nada. O sea, te van a ir llevando a la estandarización, que es la única manera de que armando el rompecabezas. Armando el rompecabezas, que tú vas a poder por estas vías, pues articular un proyecto en donde la creatividad va a estar y tu capacidad como arquitecto en cómo tú sacar espacios de calidad, soluciones funcionales, pero con esos estándares que se puedan trabajar por aquí. Yo tenía un profesor en la UAS, Johnny Rosario, creo que se llama. Claro, amigo mío. Ajá. Sigue mencionando nombres ahí, mira, ya Khalil lo conoce. ¿Quién sabe lo que va a decir? Dime de Johnny. Todo está hecho, a mí no me invente. Busca una revista y llame esa cosa de ahí. También no me está inventando, usted no sabe de eso. Claro. Para que no te complique. No quiero decir en modo alguno que el arquitecto no debe formarse, no debe pues procurar. Yo creo que el reto está ahí, en lograr realizar elementos innovadores con propuestas y soluciones que incrementen la calidad de sus proyectos, pero en función de los estándares, porque es la única manera de poder adaptarse al nuevo tiempo que se va a vivir. Hay una preocupación que yo tengo ya para darle paso a Morel. Con eso que usted acaba de plantear, del trabajo, del teletrabajo, tanto con los suplidores como con los superiores, como la única parte que me preocupa a mí es los clientes. El poder que tenemos nosotros para poder persuadir y convencer al cliente es más personal. Por aquí es muy frío. ¿Ah, sí? ¿Usted está seguro? Sí. Bueno, desde mi perspectiva. Vamos a ver eso.
vamos a ver eso entonces. Hay un estudio que establece que en virtud del desarrollo de las redes sociales, las interacciones a nivel de constitución de parejas, es decir, el enamoramiento ha sido más rápido y han llegado a la meta de convertirse en pareja más rápido por vía de redes sociales que personal. Es increíble. Es cierto, Es sí. increíble. Por las redes sociales, bueno, pero el que no me lo crea solamente tiene que ver a Don Miguelo en las redes, lo que logra por ahí. Ay. ¿Cierto? Entonces, es justamente utilizar esta estrategia. Pero esta ahí estamos hablando de una inversión importante, arquitecto. Ahí estamos hablando de muela. El que tenga más muela. Sí, gana. pero yo ¿Y voy a cuál es la corroborar con persuasión? algo. Yo voy a corroborar con algo y es con lo siguiente. Luis, hay un complemento que se le agrade a las redes, que es que cuando tú estás buscando información, la información, dependiendo la que tú estés buscando, a veces es redireccionada en función de lo que tú escribes. Por ejemplo, si tú buscas, por ejemplo, pisos, ya los formatos, por ejemplo, de búsqueda te ponen las preferencias de búsquedas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que tú escribiste y también con opciones de personas que hacen algún tipo de publicidad. Pero ¿qué pasa? La opción de la persona que está buscando la información es la que le indica realmente qué quiere, o sea, a quién quiere contactar. Por lo tanto, si tú estás dentro de ese grupo de posibles contactos, tú puedes ir a ser, en realidad, un posible cliente o no cliente, en este caso un suplidor potencial para cualquier servicio. Por consiguiente, la parte de interacción, por ejemplo, en las redes y en las plataformas digitales, incrementa mucho más las posibilidades de que una persona te contacte, porque la gestión que tú haces a nivel personal de captación de clientes es directa. No, pero ahora, es otra cosa. Es otra cosa. Yo yo entiendo. Mira a qué punto yo iba. El punto era que cuando ya el cliente te contacta, al final, siempre te contacta por una plataforma, ya sea, por ejemplo, correo, ya sea, por ejemplo, WhatsApp, ya sea, por ejemplo, Instagram, o quizás en su último defecto, Twitter. Y la primera, vamos a decir, la primera interacción que tú tienes es digital, es completamente a nivel de texto. Luego es que tú con algún tipo de, vamos a decir, de que ya compraste ya o le vendiste la idea al cliente o lo que sea, conseguiste que la persona realmente llamara tu atención o viceversa, es que tú haces el contacto ya vía telefónica, pero siempre hay un contacto que se hace en principio, que ahí que cuando iba a darle la razón ya a Khalil, con la parte, por ejemplo, textual, de tú escribirle y hacer el famoso chat box, en donde tú haces esa interacción, y por ahí que empieza. Pero voy a ser más dramático todavía, porque ustedes los dos han dado dos puntos muy interesantes y son disímiles, que se conectan, pero disímiles. Lo que decía Luis era referente a la capacidad que tiene el arquitecto de encantar a su cliente en la fase presencial, en el cuerpo a cuerpo. Y yo le digo que al final, dicho en buen dominicano, el que me conoce sabe que yo soy muy claro, al final esa es la muela que usted le está dando a su cliente. Usted está enamorando a su cliente del proyecto. Y si usted es bueno enamorando de su proyecto al cliente in situ, o sea, ahí con él al lado, también lo será por aquí. De hecho, dotar a un proyecto de un marco conceptual sólido siempre va a ser un componente fundamental para el éxito o no de ese elemento. Basta y sobra ver el fundamento del minimalismo como tal, que toda la prosa que envuelve a este tipo de arquitectura simple, austera, pura, si nos vamos al mero hecho de la forma y no se explica, eso es un cajón que no dice nada. Ahora, cuando usted le da el sentido, pues cualquiera que aunque no sea arquitecto lo ve, pues queda seducido ante esa forma simple, complejamente muy simple. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que tú dices, Gleimer, me encanta porque eso elimina mucho un elemento del que hemos sufrido muchos arquitectos, sobre todo en la parte inicial de nuestras carreras. Y es aquel arquitecto que hace trabajos y presentaciones y propuestas y generalmente o no lo contratan después de haber hecho el trabajo o le roban la propuesta y se la ejecutan. Porque ya por esta vía hay un nivel de seguridad de que el que te contactó tiene un rastro de un contrato implícito, ya ahí le habla el abogado, de un contrato implícito en donde él les requirió y usted prestó un servicio que tiene que establecer una contraprestación económica, lo que blinda al servicio de consultoría arquitectónica. Es bueno que sepan los amigos que nos están viendo por las redes y por la plataforma de YouTube
de que fuera de aquí la consultoría o las propuestas se cobran. Sí, Se así cobran. es. Entonces, esta vía es una salvaguarda para que el trabajo inicial, que la gente no se imagina la cantidad de trabajo que hay que hacer para llegar a una propuesta arquitectónica, solamente a esa primera idea. Entonces, al final, para cerrar con eso, la idea es que por aquí usted va a tener que ser más efectivo en lo que es la consecución de su oferta inicial, mejores 3D, mejores fundamentos y mejores encantos para aquel cliente que le busca. Así es. Arquitecto, en plena cuarentena, en plenos escasos mínimamente de recursos, la salud pública se ha manejado muy bien hasta ahora, pero noto la ausencia de los actores del sector construcción, específicamente los arquitectos. Nosotros que somos los principales causantes del bienestar o del mal de las ciudades y de los espacios que habitan los seres humanos, no hemos sido convocados a generar propuestas. Yo estoy en un grupo de arquitectos emergentes donde está Elmer González, Claro, amigo suyo, Sí, a sí, través de compañero mío, sí. Mayo Suazo, Geli Claro. Valenzuela, Abel Castillo, y realizamos una propuesta para un hospital ambulatorio. Sí. Con contenedores. Se puede construir en 22 días, eficiente, rápido, con todos los estándares internacionales. No se le ha hecho caso. Yo creo que el Estado ha subestimado la participación de los arquitectos en esto, porque el territorio, el control del territorio real, quienes los manejan somos nosotros. Y usted ha dado una cátedra al inicio de la entrevista acerca de los barrios que hay y la propuesta que y no solamente cátedra, recordemos también que el arquitecto fue regidor hace unos años atrás y por lo tanto conoce y tiene conocimiento de lo que es la parte de ornato público, la parte urbana y todo lo que conlleva esa... Y tiene un máster en desarrollo sostenible también. Que por demás está decirlo. Sí. Y sobre todo que lo que quiero establecer en cuanto a lo que dicen, y en mi más reciente participación en Arquitectura Radial, lo hablábamos, y era la ausencia del arquitecto en la mesa de toma de decisiones, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Mírenlo ahí donde se está sufriendo ahora. Lo que pasa es que es un proceso y por eso hacía la felicitación correspondiente a ustedes que están marcando pues la especialización de la arquitectura en República Dominicana en el ámbito de la opinión pública. Sí. Porque la arquitectura, por la forma, por el origen de cómo se introduce en nuestro país, pues es tal vez la cenicienta de las profesiones en el área de la construcción. Recuerden que antes se graduaban de la UAS, que era donde se daba, era ingeniero arquitecto. Ingeniero arquitecto. Y sencillamente un arquitecto antes era un ingeniero que diseñaba bien. Sí. Entonces, es exactamente, es apenas con la primera generación que el profesor Juan Bosch envía al exterior que vienen una serie de arquitectos posterior a Guillermo González, que eran los arquitectos del régimen. Pero la arquitectura de la democracia como tal viene, insisto, en el país, es de muy nuevo cuño, es muy nueva. Entonces, en ese contexto, los arquitectos, por eso pienso que debemos iniciar a jugar el rol, no tan solo en el área técnica. Hay que entender esto. El Estado Dominicano se constituye por la administración del mismo a través de los gobiernos. Y los gobiernos es por gente que se administra, que participa en el accionar público, desde la perspectiva técnica o desde la perspectiva política. Entonces, muchas veces los arquitectos, por aquello del sesgo del arte que existe en el corazón de cada uno de nosotros, se muestran un poco reticentes a la participación en política. De hecho, yo dije un día, aquí en el programa de ustedes, que me habría gustado que hiciéramos, y eso lo vamos a dejar como asignatura pendiente, un programa de los arquitectos en la política dominicana. Porque así, a grosso modo, yo registro solamente... Sí, registro 3 arquitectos en política. El arquitecto Leopoldo Espaillat Anita, que jugó un rol en el proceso del 65 cuando la vuelta a la constitucionalidad. El arquitecto Eduardo Selman, por parte del Partido de la Liberación Dominicana, el primero era PRDista. Y, actual ministro ahora de Cultura. Exactamente. Y el arquitecto H. H, pero estoy hablando de los viejos.
Perfecto, perfecto. Ahora, en este nuevo cuño, después, fíjese que la distancia entre don Pedro Aché, que fue el que hizo la Biblioteca Nacional y toda la extensión de lo que fue San Carlos. Sí, 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 así mismo es, pero ya desde ahí hasta la fecha, como arquitecto en política, básicamente destacado así, Andrés Navarro, que ha tenido el cargo de canciller de la República y demás, o sea, fuera del ámbito técnico que le corresponde. Entonces, efectivamente, ha habido una poca o pobre participación de nuestra clase en el ejercicio de la toma de decisiones. Usted sabe que el año pasado, cuando se iniciaron las pre-campañas, se inició el 7 de octubre, que fue la... sí. Exacto. Nosotros hicimos un llamado a todos los arquitectos que estén participando en política que pasen por Arquitectura Radial para presentar sus propuestas. ¿Cuántos pasaron? Pasaron como 6 o 8, como 6 más o menos, fueron como 6. Como 6, muy poco, muy poco. Sí, muy poco. ¿Cuántos arquitectos somos en el país? Tenemos, bueno, la colegiatura del CODIA, por lo menos del CODIA, anda por los 40,000, pero es completo. Vamos a decir que somos alrededor de unos 10,000 o 15,000, más o menos. Entonces, 15,000 y 6, no llega ni un porcentaje apreciable. Así es. Entonces, me he catalogado como uno de los voceros principales para que los arquitectos participen en política. Yo estoy en política desde el 2014, en el equipo de José Manuel. Excelente, mi amigo y compañero. Sí, pienso armar una candidatura para el 2024 como diputado. Excelente, excelente. No, vamos a ver, no, ya usted es el candidato de este programa y de nuestra clase, así que ya usted se anunció, usted se lanzó hoy aquí. Y por cierto, quería decir que ahora que Luis lo menciona, que no sé qué le pasó, por ejemplo, en su posición, arquitecto. Usted fue regidor. Y yo, a mi entender, entiendo que su condición como haber pasado ya por una regiduría, eso le abre mucho el paso a que en futuro podamos ver un Khalil Michel ocupando alguna posición ya directiva en otro... No lo descarte, fíjese, el Estado es rico en cuanto a eso, y esta es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Lo importante es en el tiempo ir acumulando los elementos que puedan servir para cuando llegue esa hora, usted dar lo mejor de sí. Este hombre brillante, señores. Brillante, Khalil. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ustedes por invitarme. Me siento, miren, de tantos programas que participo, honestamente, este es de lo que mejor me siento, porque no solamente me siento en mi clase, sino con los hermanos. Muchísimas gracias. Eso se le quiere. Eso nos hace sentir mucho mejor todavía. Sí. Bueno, hasta aquí nuestra transmisión de Arquitectura Radial en Zoom. Busquen el contenido en YouTube, suscríbanse a nuestro canal ahí abajo y estaremos subiendo entrevistas de aquí en adelante. Y qué bueno que el principal o el primer entrevistado sea Khalil Michel, con una tremenda propuesta para la ciudad, en este caso de la pandemia y el coronavirus. Khalil, un abrazo, hermano. Gracias, se le quiere y manténganse sanos. Sí, igual, entonces. Muchísimas gracias. Okay. Hasta la próxima.